Bueno, mi nombre es Matías Cepeda, soy del grupo de herederos de Gauss y vamos a explicar el proyecto de aplicación de nivel universitario de análisis matemático 1. Y bueno, en este trabajo buscamos optimizar el consumo de combustible de un camión que recorre un trayecto con pendientes variables. Modelamos el perfil del terreno con una función f de x y el consumo de combustible con una función de CB. Aplicamos derivadas para hallar la velocidad óptima que minimiza el consumo y usamos integración para calcular el gasto total a lo largo del camino. Bueno, y así mostramos cómo el cálculo diferencial e integral puede aplicarse a problemas reales de transporte y eficiencia energética. Por lado de los supuestos y el alcance, el camión mantendrá una velocidad constante en todo el trayecto. No se consideran la resistencia aerodinámica ni la variación de carga. Se toma un tramo modelo, por ejemplo 10 kilómetros, y nada más. El objetivo principal es minimizar el consumo de combustible de un camión en un trayecto con pendientes variables mediante técnicas de cálculo diferencial e integral. Los objetivos más específicos son modelar el perfil del terreno, calcular la pendiente local, definir el consumo de combustible y usar integrales y derivadas para optimizar este consumo. Este proyecto se sostiene sobre los siguientes fundamentos matemáticos: funciones reales y variables para modelar el perfil del terreno y el consumo de combustible, derivadas para obtener las pendientes del terreno, la función ángulo y optimizar la función de consumo, máximos y mínimos aplicados para hallar la velocidad con la cual minimizamos el consumo de combustible, cálculo integral usado para determinar el consumo total a lo largo del trayecto, la regla de la cadena necesaria para componer la función ángulo, y la interpretación geométrica, análisis de tasa de cambio, concavidad, decrecimiento y decrecimiento de funciones. Supuestos y enlace. El camión mantiene la velocidad constante V en todo el trayecto. No se consideran resistencias aerodinámicas ni variación de carga. Se toma un tramo de modelo de L kilómetros, por ejemplo, 10 kilómetros. Objetivo general: minimizar el consumo de combustibles de un camión en un trayecto con pendientes variables mediante técnicas de cálculo diferencial e integral. El objetivo específico es modelar el perfil del terreno con la función de f de x igual a x cubo menos 2x cuadrado más x más 10, calcular la pendiente local, θ de x igual al arco tangente de la derivada de x, definir la función del consumo, c de v igual a por v más b sobre v más c por el seno de θ de x, derivar c de v y encontrar la velocidad óptima de v, validar el mínimo con la segunda derivada o análisis gráficos, integrar c de v 1 sobre v sobre OL para obtener el consumo total, interpretar los resultados desde una perspectiva ingenieril y discutir limitaciones. Fundamentos matemáticos. Este proyecto se apoya en los siguientes conceptos claves de análisis matemático 1. Primero, las funciones reales de la variable real para modelar el perfil del terreno y consumo de combustible. Segundo, las derivadas para obtener la pendiente del terreno, de la derivada de f de x, la función del ángulo θ de x y optimizar la función de consumo de c de b. Máximos y mínimos locales, aplicados para dar la velocidad mínima del consumo. Cálculo integral, usado para determinar el consumo total a lo largo del trayecto. Anteúltimo, regla de la cadena, necesaria para obtener la función como θ de x igual al arco tangente de la derivada de x. Y por último, la integración geométrica, análisis de tasa de cambio,
concavidad y crecimiento de funciones. Bien, vamos a definir la función de consumo de combustible. Esta función es fundamental porque representa el consumo instantáneo de combustible en función de la velocidad del camión. Es decir, nos permite saber cómo varía el consumo cuando cambia la velocidad. Una vez establecida esta función, el siguiente paso es derivar con respecto a la velocidad para poder encontrar la velocidad que minimiza el consumo. En este proceso identificamos claramente que cualquier término que no dependa de B se comporta como una constante durante la derivación respecto de B. Esto simplifica el cálculo de la derivada, porque al derivar constante el resultado siempre nos da cero. Y solo nos concentramos en los términos que realmente varían con B. Así llegamos a la expresión de la derivada de la función de consumo de combustible respecto de la velocidad, que es el punto clave para hallar la velocidad óptima. Después bajamos más abajo y encontramos las tres reglas que hemos estado usando. Derivada de una constante por variable, derivada de un cociente constante y derivada de una constante. Después aplicamos el procedimiento estándar para encontrar los extremos, que consiste en igualar a cero la derivada obtenida. Al hacerlo hallamos el valor de la velocidad para el cual la función de consumo tiene un extremo. Este cálculo nos da como resultado la velocidad óptima, es decir, la velocidad que el camión debería mantener para minimizar el consumo instantáneo de combustible mientras recorre las distintas trayectorias. De esta manera, mediante la aplicación directa del cálculo diferencial y sus reglas básicas, determinamos un valor clave para la eficiencia de nuestro sistema. Y por último, vamos a verificar que efectivamente el valor obtenido correspondiente sea un mínimo y no un máximo. Para eso, calculamos la segunda derivada de la función de consumo respecto a la velocidad y la evaluamos en la velocidad óptima que obtuvimos un poquito más arriba. Al realizar esta verificación, observamos que el resultado de la derivada segunda es positiva, lo que significa que la curva es cóncava hacia arriba en ese punto. Esto confirma matemáticamente que se trata de un mínimo local. Bueno, voy a explicar cómo hice la simulación en GeoGebra, cómo me fui ayudando y lo que fui haciendo prácticamente el paso a paso. Primero grafiqué el perfil del terreno, ¿no? La función representa el camino que recorre el camión, muestra visualmente subidas, bajadas y zonas planas del trayecto, ¿no? Bueno, la función está definida como f de x igual a x al cubo menos 2x al cuadrado más x más 10. Después lo que hice fue calcular y graficar la pendiente local del terreno, que es la derivada de f de x, o sea que nos dice cuán empinado está el camino en cada punto. Es clave porque después usamos esta pendiente para calcular el ángulo de inclinación. Bueno, el tercer paso sería calcular el ángulo de inclinación, que es el ángulo entre el terreno y la horizontal en cada punto. Este ángulo afecta directamente el esfuerzo del motor y por eso aparece en la fórmula del consumo de combustible. Bueno, como cuarto paso lo que hice fue definir parámetros y la función del consumo, ¿no? La función representa el consumo instantáneo de combustible del camión en función de su velocidad B, teniendo en cuenta el gasto por moverse rápido, el esfuerzo del motor cuando se mueve lento y el esfuerzo extra por la pendiente del camión. Bueno, y después creé deslizadores y definir bien la función del consumo. Creé un deslizador A, B y C. Bueno, una vez que ya definí la función del consumo, lo que hice fue derivar la función del consumo y hallar la velocidad óptima. Este paso, el derivar la función del consumo y hallar la velocidad óptima,
lo que nos permite es ver cómo cambia el consumo según la velocidad y encontrar gráficamente la velocidad B que minimiza ese consumo. Y bueno, como el paso siguiente que hice en el GeoGebra fue calcular el consumo total en el trayecto usando integración, que esto nos permite estimar el consumo total del combustible a lo largo del camino, integrando la función y desde x igual a 0 hasta x igual a L, donde L es la longitud del trayecto. Bueno, y eso fue todo, como fui haciendo la simulación, que es lo que le fui agregando a este proyecto. Y bueno, la simulación esta lo que me permitió visualizar cómo varía el consumo de combustible de un camión según la pendiente del camino y su velocidad. Se identificó una velocidad óptima constante, que es B igual a raíz de B sobre A, que minimiza el consumo. Además se calculó el consumo total, integrando esa función a lo largo del trayecto. Esto muestra cómo el análisis matemático puede aplicarse a un problema real de eficiencia de un transporte.